Muchas veces cuando escribimos la solución de un determinado problema, o sea, escribimos un algoritmo, o escribimos rutinas, o escribimos un programa, necesitamos estar seguros, o en cierta manera probar, de que esa serie de instrucciones, esa serie de pasos, realmente haga lo que está destinado a hacer. Es decir, que solucione nuestro problema. Para resolver esto es muy común usar una técnica que se llama pruebas de escritorio. Suena raro, ¿no? Las pruebas de escritorio generalmente se realizan en un lápiz y un papel que tengas a mano o en tu cuaderno, y lo que nos permiten es entender paso a paso la ejecución de nuestro programa, pensando de antemano una serie de parámetros o de variables fijas de entrada que nosotros definimos, que nosotros pensamos, que nosotros imaginamos que podrían llegar a romper nuestro programa o, bueno, determinar que lo hicimos realmente muy bien. Entonces, para poder hacer una prueba de escritorio necesitamos tener muy claro cuáles son nuestras variables de entrada, es decir, las que tenemos que fijar nosotros y necesitamos para poder resolver este problema, entenderlo y ver cuánto da la solución o ver si está haciendo las cosas correctamente. También necesitamos saber o guardarnos escribirnos en nuestra libreta o en nuestro Excel o donde sea, nuestras variables auxiliares, es decir, las que van a realizar procedimientos a través de las instrucciones de nuestro programa. Esos procedimientos y esas instrucciones irán modificando cada variable de entrada o cada variable que vayamos usando a través de la ejecución de nuestro programa. Y por último, necesitamos ver si lo que retornamos en nuestro subalgoritmo o lo que queremos que termine resultando es como es. Es muy común que nuestro algoritmo parezca estar bien y nosotros confiarnos en eso, pero que después haga una cosa totalmente distinta o no termine haciendo o resolviendo el problema que nosotros queremos. Entonces, tenemos que tener muy en claro qué es una prueba de escritorio, por qué la usamos, por qué necesitamos hacer estas pruebas y, si les parece, podríamos ver un ejemplo para entender mejor de qué se trata hacer una prueba de escritorio. Estamos viendo en pantalla el algoritmo de la suma de 3 notas que ingresa el usuario, que corresponden a un alumno en particular. Y recordemos que en este algoritmo vamos a preguntarnos si el promedio de esas 3 notas es mayor o igual a 6, para luego realizar una acción, si esto es cierto, u otra acción si esto no es cierto. Para poder hacer la prueba de escritorio, lo que debemos hacer primero es colocar todas las variables, es decir, los inputs, los datos de entrada, que vamos a necesitar para calcular el promedio y luego entender si el alumno aprobó o quedó libre. Por lo tanto, como vemos en pantalla, tenemos una hoja de cálculos en la que especificamos la nota 1, la nota 2, la nota 3. Las 3 notas son enteros, es decir, son números sin coma. También especificamos una variable promedio que se ve en el código de nuestro programa, es de tipo decimal. Y por último, explicamos o mostramos lo que es la pantalla, la consola, y decimos que eso será el comando imprimir. Entonces, ejecutando nuestro código paso a paso, nuestro algoritmo, vemos que, por ejemplo, el usuario puede ingresar como nota 1 el número 3. Como nota 2, luego ingresará el número 7. Y como nota 3, el número 5. Noten que en el ejemplo de nuestra prueba de escritorio no estamos poniéndole o asignándole un valor a las otras variables que forman parte de nuestra prueba de escritorio, porque todavía no fueron modificadas, no se vieron alteradas por ninguna acción ni ninguna línea o instrucción de nuestro algoritmo. Entonces proseguimos, ahora tenemos llenas las notas 3, 7 y 5 que corresponden a la nota 1, 2 y 3 de nuestro alumno. Entonces el siguiente paso será almacenar en la variable promedio la suma de las 3 notas dividido 3. Eso nos dará 5.00.
Recordamos que al ser un tipo de dato decimal, aunque no tenga coma, es decir, punto flotante, debemos especificar los dos decimales que están a la derecha del número. Y se realiza con un punto, dado que usamos el sistema numérico norteamericano. Por último, nos preguntamos si ese promedio, es decir, 5.00, es mayor o igual a 6. Claramente la respuesta es que no. Por lo tanto, nuestro código ejecutará por la rama del si no o del else y imprimirá por pantalla el texto. Alumno regular, el promedio es 5.00. Entonces, como segundo ejemplo, vamos a cubrir el caso en el que el alumno no queda libre, es decir, aprueba la materia, y para ver si nuestro programa realmente hace lo que debe hacer, tomamos como ejemplo las notas 10, 7 y 8. Entonces empezamos a ejecutar nuestro programa. Primero le pediremos al usuario que ingrese la nota 1, se ingresa el 10, luego la nota 2, el 7 y por último la nota 3, que será un 8. Nuestra variable promedio, que es un decimal, contendrá la suma de 10 más 7 más 8 y esa suma la dividiremos por 3, teniendo como resultado el número 8.33 aproximado. Por último, nos preguntamos si el promedio, o sea nuestra variable promedio, es mayor o igual a 6. En este caso, por supuesto que esto es cierto y ejecutaremos las líneas de código que se encuentran luego del si o del if. Por lo tanto, imprimiremos por pantalla o por consola el alumno ha aprobado y su promedio es 8.33.